Hola, muy buenas a todos, mi nombre es José Lomba y vamos a proceder con la píldora que se centrará en ajustes del cursor. Bien, para ello lo que vamos a hacer es, como siempre, acudir a un proyecto que tengamos abierto y empezar a hacer cosas con nuestra explicación o lo que queramos exponer. En este caso yo lo que voy a hacer es jugar con el movimiento del ratón, señalar o hacer focos, por ejemplo, en elementos que ya hemos visto en videotutoriales anteriores, como el botón de reproducción, el cabezal, lo voy a mover, voy a dar aquí un poquito el zoom. Entonces estoy realmente jugando con movimientos del cursor, como estáis viendo. Y voy a proceder ahora también a jugar con clic principal del ratón y clic secundario, es decir, botón derecho, botón izquierdo, para que veáis lo que pretendo exponer en esta píldora. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, seleccionando una de las pistas en nuestra línea de tiempo, he dado clic al botón de la izquierda y ahora en el botón secundario o botón derecho haré clic para ver el menú emergente que me sale. ¿Eso qué me va a permitir? Pues me va a permitir poderos explicar dentro de un momentito qué efectos podemos crear. Bien, vamos a ver dónde se localizan en Camtasia los efectos del cursor. Si nos vamos a la parte de las herramientas, vemos que hay una sección donde pone efectos de cursor. Picamos y tenemos tres bloques. Efectos del cursor, tenemos 4. Efectos del botón izquierdo del ratón, donde tendremos 6, y efectos del botón derecho del ratón, donde también tendremos otros 6. Bueno, realmente lo que vamos a hacer es clicar sobre cada uno de estos efectos y mostraros qué propiedades van a aparecer en el mismo y cómo podremos modificarla y qué efectos tienen. Para ello lo que voy a hacer es paro ahora la grabación, cargo precisamente esta parte que acabo de exponer y sobre esa parte voy a añadir los diferentes efectos. Bueno, una vez hemos terminado de hacer la captación que había hecho hace un momento, lo que voy a hacer es arrastrarla a nuestra línea de tiempo, colocarla por ejemplo por aquí y venirnos a ver qué efectos quiero añadir a la pista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí por ejemplo, ¿vale? Podemos proceder a partir de este momento y decir, oye, yo quiero resaltar lo que hago con el ratón. Un inciso, esto es interesante, es una de las propiedades que más me gusta de este software, porque no todos los grabadores de Camtasia y editores alineados o en línea a lo que hace Camtasia tienen esta propiedad. Y esto lo hace posible gracias a que Camtasia graba lo que hacemos con el cursor en una especie de capa, ¿vale? Aparte, que nos permite añadir efectos a posteriori. Muy pocos grabadores de escritorio permiten realizar modificaciones después de haber hecho la grabación, y eso es lo que hace realmente potente o interesante el uso de Camtasia para nuestros tutoriales. Entonces nos vamos a la pestaña que os había comentado de efectos de cursor y seleccionando el cursor, pues tendremos tres formas de resaltar el cursor y después hacer una especie de suavizado del movimiento del ratón. Pero bueno, los importantes o los que me parecen interesantes son los tres primeros, que son formas diferentes de resaltar el cursor. Empecemos con el resaltado propiamente dicho, ¿no? El que nos va a poner alrededor de nuestro cursor pues una forma geométrica, en este caso es un círculo, y lo que vamos a hacer es añadirlo a la pista. Los efectos, como todos los que hemos visto ya hasta el momento, los podemos arrastrar directamente o teniendo una pista seleccionada clicar 2 veces o arrastrarlo a la pestaña de propiedades. Ahora bien, si os fijáis, voy a poner el vídeo en el cursor precisamente aquí. Lo que añade es un círculo alrededor de nuestro cursor, que lo que hace es resaltar la posición del mismo. Bien, ya hemos visto nosotros que existen temas con los que podemos añadir colores. Por lo tanto, por defecto añade el típico color amarillo de resaltado de fluorescente, ¿no? de toda la vida, pero podemos hacer uso, pues por ejemplo, como tengo yo para estos tutoriales, de los 3 colores institucionales. Puedo cambiar a naranja institucional, puedo pasar a el azul y puedo pasar al gris. ¿Veis? Voy a dejar el naranja, que me parece un color que resalta bastante, y podemos jugar con varias propiedades en este resaltado. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es que yo puedo jugar con la opacidad
del círculo, hacerlo totalmente transparente, lo cual no tiene lógica porque sería como no aplicar este efecto, o darle cierta transparencia. Se suele fijar, o lo suele fijar en un 75%, pero bueno, si lo hacéis totalmente sólido, el problema es que si estáis explicando algo que necesita verse, pues no se va a ver porque es el sólido no permitirá ver a través de él. Otra cosa interesante será el tamaño del círculo. Podemos jugar con él, ¿veis? No conviene tampoco ser excesivo, pero bueno, en función de lo que estemos explicando, resaltando, pues a lo mejor es interesante aumentar un poquito su tamaño. Y después el suavizado de esta máscara que está aplicando realmente. ¿Veis? Como cambia, se produce un pequeño degradado antes de comenzar. Y después el easy in y el easy out son los efectos de entrada y salida de la pista en la que aplicamos dicho efecto. Es decir, esta entrada en segundos y esta salida en segundos es lo que va a tardar en empezar a visualizarse el efecto una vez comience la pista. Eso me lleva a que si, por ejemplo, queréis hacer que el resaltado solo tenga lugar en un determinado tiempo de la pista, lo que vais a tener que hacer es uso de la herramienta de split que vimos en su momento. Cortamos aquí, cortamos aquí, seleccionando, volvemos a cortar, o usamos los atajos de teclado, ¿vale? Da exactamente lo mismo. Y entonces aquí tenemos el efecto aplicado, y si quisiéramos que no se aplicaran las anteriores, pues quitaríamos el efecto como tal, y en la posterior pues también, y tendríamos solamente el efecto del cursor en un trozo de la pista que previamente pues hemos cortado, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos que en el momento de empezar esta pista a aplicarse, pues el efecto tarde pues a lo mejor medio segundo en verse, y que también esté a medio segundo de aplicación, cuando le demos aquí a reproducir, vemos que ha tardado 0,5 segundos en empezar a verse el efecto, y si nos vamos a la parte final y volvemos a reproducir, desaparece 0,5 segundos antes de finalizar la pista en la que se ha aplicado el efecto. Ahora bien, estos efectos de resaltado de cursor pueden aplicarse individualmente o varios a la vez. Es decir, yo puedo coger el efecto de lupa y aplicarlo también a esta parte. Entonces ahora aquí lo que va a ocurrir es que se ve aumentado el efecto de lo que está dentro del círculo. Es decir, yo puedo aumentar las X del zoom, ¿no? el efecto por lo que lo amplío, el tamaño del círculo, ¿lo veis? Puedo jugar aquí con los efectos, la sombra, que es la rayita negra que estáis viendo, el suavizado nuevamente, ¿vale? Y también los tiempos de entrada y salida. Como veis, estoy utilizando el resaltado y la magnificación a la vez, pero podría utilizar uno de ellos solamente, ¿lo veis? Es decir, esto ya después es jugar un poco con lo que nos interesa, ¿de acuerdo? La cantidad de zoom, o pues como vemos, la sombra para resaltar aún más, el suavizado de la misma, etcétera. Es como usar una lupa tradicional. Y lo mismo ocurriría con el spotlight, ¿vale? Para el spotlight lo interesante que tiene es que va a poner un poco en negrita todo, a excepción de lo que estamos resaltando con el cursor, para lo cual pues es importante para en momentos determinados pues focalizar aún más lo que se está haciendo. Entonces esto pues simplemente es cuestión de que lo uséis en función de las necesidades de lo que tengáis que explicar, y jugar también pues con las mismas propiedades que hemos estado tocando. Algo también interesante es que podemos hacer que el oscurecimiento que hay alrededor de nuestro foco pues se vuelva totalmente opaco, ¿vale? Con lo cual podemos ir revelando cositas. Seguramente estos, a los que hayáis usado las pizarras digitales, os suene, porque los software específicos de pizarras digitales tienen esto, que sirve pues para hacer determinados tipos de gamificaciones y mostrar ciertas partes a los alumnos para que vayan intentando pues adivinar lo que se está mostrando, ¿vale? Y bueno, pues podemos ir jugando con todos estos efectos. Y por último, la propiedad del smoothing, pues lo que hace es estabilizar en cierto modo
el cursor, ¿vale? Entonces tenéis aquí pues la duración, el delay, ¿no? Que es el retardo y poquito más. Yo sinceramente esta parte no la suelo usar mucho, pero los otros en función de mis necesidades sí. Y ya para finalizar, pues que sepáis que también podéis añadir efectos similares en los momentos en los que hacemos clic sobre nuestro ratón, tanto en el botón izquierdo como en el derecho. Entonces nos vamos a ir a la parte interesante, o la que hice específicamente para mostrar esto, y aquí pues por ejemplo voy a hacer que se vea pues esta especie de diana verde cuando hago clic con el ratón, ¿vale? Entonces, si me permitís, lo que voy a hacer aquí es silenciar el audio para poder seguir hablando mientras le damos, y el efecto será que tenemos que ver cuando hacemos clic con el primario, a ver, ahí, el momento en el que selecciono la pista, veis que tengo un efecto, aquí lo visteis, de resaltar de alguna manera pues que hemos hecho clic. Entonces pues igual que antes tenemos los colores del tema, podemos elegir cualquier otro color, podríamos irnos al azul o al naranja institucional, podemos jugar con la opacidad del mismo, con el tamaño y bueno, con los anillitos, ¿no? Si queremos más o menos anillitos y demás, y después la duración del efecto de 1,5 segundos, 2, 3, los que hagan falta. Entonces bueno, voy a restablecer los tamaños y también pues voy a aplicar a la misma pista el efecto de secundario, ¿de acuerdo? Y para eso voy a poner esta especie de mira telescópica o algo así, ¿vale? Entonces lo voy a aplicar aquí para irme al momento en el que hago clic en el secundario para mostrar precisamente el emergente. ¿Veis aquí? Se está produciendo ese efecto. Podría ponerle, por ejemplo, un azul para diferenciarlo del anterior, hacer un tamaño un poquito más grande y bueno, la duración. Este realmente no permite jugar con el grosor, entonces a lo mejor podría venirnos hasta mejor este otro efecto, ¿vale? Entonces quitar este, añadir este del secundario. Aquí sí jugar un poquito con el tamaño, ¿vale? El grosor de esto. Y ya, pues, por ejemplo, ponerle el azul. Entonces tendríamos un efecto en un círculo azul cuando damos al botón de la derecha, un efecto de diana cuando damos al botón de la izquierda y después el efecto que hemos explicado del cursor del ratón en la otra capa. Así que bueno, esto es el video tutorial en el que pretendía explicar los efectos que podéis utilizar o aplicar sobre el cursor del ordenador. Un saludo y nos vemos en el próximo video tutorial.